Damos inicio al curso de cultura guatemalteca y vamos a aperturar la segunda parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio, recuerden que estamos hablando de la diversidad lingüística que posee Guatemala. Anteriormente ya hicimos una retroalimentación y hablamos de de la distribución geográfica en cuanto a los idiomas en nuestro país. Y también es muy importante hablar de lo que es los idiomas indígenas en Guatemala y para ello, pues acá nos da la base legal en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si alguien tiene alguna al alcance, puede verificar. Aquí nos hace referencia al artículo 143 y en el artículo 143 dice idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. ¿A qué se refiere con las lenguas vernáculas? Se está refiriendo a los idiomas de origen maya, así se les da el nombre de idiomas. Acá utiliza el término de lenguas, pero hoy en día son idiomas vernáculos. Esto lo dice la Constitución y en efecto está establecido. Dice las lenguas vernáculas entonces forman parte del patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto, si están dentro del patrimonio, o sea, recordemos que está la ley para la protección del patrimonio cultural y entonces se va a dar el fomento para la preservación y conservación de este recurso que es parte de nuestro patrimonio. En cuanto a lo que habla de las lenguas vernáculas, recordemos que están los idiomas mayas y en este caso también entraría el Xinca y el Garífuna. Estos no son idiomas de ascendencia maya, sino estos son idiomas extranjeros y pues están reconocidos como tales. Entonces entraría el Xinca, el Garífuna y que son no indígenas, ¿sí? Ahora, respecto a las lenguas vernáculas, una vez más, recuerden que se está utilizando el término de lenguas, pero para poder comprenderlo mejor, pero en realidad pues tenemos que utilizar el término de idiomas. Respecto a estas, entonces, en cuanto a su distribución, pues en Guatemala sabemos que la mayor cantidad y mayormente en el área rural de nuestro país, pues se ubican las comunidades indígenas. Por lo tanto, la aparición de estos idiomas está presente, aunque hay algunos idiomas en peligro de extinción. Tal es el caso del idioma Ixil y para ello pues se han creado programas para la conservación de este idioma. De igual manera, el idioma MAM es uno de los idiomas que también está en peligro de extinción. Por lo tanto, a través de la Real Academia, a través de la Academia de Lenguas Mayas, perdón, se establecen programas para que se pueda dar el fomento a la preservación y conservación de estos idiomas. Y dice, em, los idiomas indígenas de Guatemala poseen los atributos de historicidad, vitalidad y homogeneidad, y algunos de ellos empiezan a adquirir también el estandarización. Perdón. Cuando hablamos de esto, pues vemos que, ¿por qué se le da esas cualidades o características de historicidad, vitalidad y homogeneidad? Estos son únicos en cuanto a los orígenes de los idiomas mayas. Se cree y según la historia nos dice que son provenientes de las lenguas o idiomas aztecas. Entonces se cree que esos son los orígenes de los idiomas mayas, pero en cuanto al contexto histórico, en cuanto a la composición en sí de los idiomas, pues son únicos y por eso se les da esas cualidades. Dice, pero esto requiere que se conozca bien la variedad dialectal de cada idioma. Y cuando ya habla de un dialecto, se refiere a la estructura que tienen los idiomas. Además, recordemos que hay una forma de habla, esta es distinta dependiendo pues las edades, dependiendo el nivel académico, dependiendo el entorno, también el habla tiende a tener ciertos niveles. Entonces, el habla y la norma se componen y de esto se crea lo que es eh, la, el nivel de dialecto. Dice que se seleccione un dialecto estándar con suficiente prestigio en cada idioma y que se produzca literatura para alfabetizar y educar
en dicho dialecto. Entonces era lo que yo les decía, hay una estructura que conforma al idioma, lo vamos a conocer como dialecto, y en este caso pues le corresponde, ya vimos entonces a la Academia de Lenguas Mayas y ellos son los que han creado material para el fomento de los idiomas en Guatemala. Y dice algunas contribuciones al respecto las hizo el desaparecido Instituto Indígena Nacional, el Instituto Lingüístico de Verano, el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín, que impulsaron la investigación lingüística, la recolección de piezas importantes de la tradición oral y la producción de literatura educativa. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala hoy en día es la entidad oficial, pero autónoma, dice, que inició sus funciones legalmente en 1990. Resolvió el problema de la diversidad de alfabetos para escribir las lenguas mayas del país al establecer un alfabeto unificado. La Dirección General de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación de Guatemala ha contribuido a la identificación de dialectos importantes. Y este es un punto muy importante. De hecho, no solamente para el fomento de la cultura, sino que interviene el Ministerio de Educación para que se pueda dar una educación multilingüe de tal modo que se integren a las diversas comunidades, a las personas que integran las diversas comunidades y que ellos también tengan acceso a la educación a través de la educación multilingüe. Esto lo establece el Ministerio de Educación y, como les digo, el Ministerio de Educación está al frente y también el apoyo que tiene la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que ahí están sus siglas, que es el ALMAC, que es la entidad que se va a encargar y son los que han creado bastante material bibliográfico para la enseñanza de lo que son los idiomas mayas y también pues ellos han creado o han unificado un dialecto, un diccionario también, porque también tienen la estructura de un diccionario para la enseñanza de los idiomas. Los idiomas indígenas y su filiación lingüística, dice. Este es un tema nuevo y vamos a hablar un poco al respecto. Y dice, pero la estandarización también depende de los usos que tiene el idioma vernáculo en los asuntos de la vida diaria. Un examen sobre el idioma quiché realizado por Marilyn de Hone muestra que el ámbito de uso de los idiomas indígenas en Guatemala se ha restringido tradicionalmente a la esfera familiar y en menor grado a la comunitaria. En los ámbitos religioso, escolar, gubernamental, político, periodístico y en los actos públicos el idioma funcional es el español, es decir, lo siguiente, sí se hablan los idiomas mayas, como ya mencioné, por temas culturales, podríamos decir, por adopción, eso se llama transculturación, para adoptar nuevas formas culturales, pues, o a veces por racismo y discriminación, se pierde esa identidad cultural. Los idiomas forman parte de la identidad cultural. Entonces, las personas, en este caso los jóvenes, los niños, no lo hablan por temor a ser excluidos de la sociedad. Entonces, en sus relaciones familiares, claro que sí lo hablan, porque de hecho yo hacía esta pregunta durante esta semana, tuve la oportunidad de conocer una familia que habla el idioma Ichil y pues en lo personal nunca me hubiera imaginado que las personas con las que yo me relacioné dominaran el idioma, pero resulta que yo estuve cerca de la relación familiar y pues ahí escuché que se estaban comunicando y yo pregunté qué idioma es y me dijeron que era el Ichil, entonces ahí me dieron a conocer que sí hablan el idioma, pero solo entre familia, ya afuera, qué sé yo, en el trabajo, en todos los lugares donde se desenvuelve, no usan el idioma Ichil. Entonces vemos que ese fenómeno no solamente se da, por ejemplo, con esta familia que yo les menciono, sino ya es algo común, algo que se ha vuelto común. ¿Y cuál es la causa? Ya les dije, la transculturación, el racismo, la discriminación, el sentirse excluidos también hace que las personas no hablen o no den a conocer los diferentes idiomas. Con esto, lo que logramos es pérdida de cultura. Entonces, hay muchas asociaciones, en este caso a través del el Ministerio de Educación, y la Academia de Lenguas Mayas, ellos están intentando el fomento y lo que buscan es que el gobierno, el Estado de Guatemala fomente cada vez más, porque si no lo hace, pues lamentablemente se va a perder esta parte del patrimonio cultural de la nación. Nuevamente dice, nuevamente la ALMA, que es la academia, y el DIGEBI
han contribuido a la ampliación del ámbito de uso de los idiomas indígenas al traducir la Constitución Política de la República. Miren, aquí ellos ya no solo crearon material bibliográfico para la enseñanza en las escuelas, en los centros educativos, sino que también crearon un diccionario y ahora vienen y traducen la Constitución al idioma a idiomas o lenguas mayas. En este caso, esto es muy favorable porque hay personas, por ejemplo, de edad adulta, adultos mayores, que a estas alturas o a estas alturas de su vida no van a aprender el idioma español, siempre se han comunicado en un idioma indígena. Entonces, en este caso, pues está esto a favor de las comunidades indígenas y ese es el objetivo, que haya una integración social. Por eso hablaban, ya les voy a dejar más adelante en la opción del chat les voy a dejar algunos links de algunos enlaces del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y Deportes, que son algunos videos y documentales que están en YouTube, en donde nosotros podemos apreciar qué es lo que dice el Ministerio de Educación respecto a la integración que busca y que quieren y solicitan al Estado, que al gobierno central solicitan que sean ellos los que fomenten o que creen iniciativas y leyes en un futuro que puedan incluir, sí o sí, no como una opción, sino que sea parte de las obligaciones para poder incluir a las comunidades indígenas. Porque aquí les hablaba, por ejemplo, de las personas mayores que siempre han hablado un idioma maya. Estas personas difícilmente están integradas a una vida social, están apartadas, están excluidas de una relación social y el objetivo es que todos puedan ser partícipes de una realidad social, que conozcan tanto derechos como obligaciones, y ahí vemos ese aporte que hace la ALMAC y el DIGEBI para poder incluir a las comunidades indígenas que no dominan el idioma español. Dice, hicieron la traducción entonces a la Constitución Política de la República y elaborar materiales educativos de uso escolar con los idiomas quiché. Miren los idiomas que involucraron: quiché, mam, cachiquel y el quechí, los cuatro idiomas mayas con mayor número de hablantes. Estos son los que más se deben fomentar porque tienen la mayor cantidad de hablantes en el país, pero esto es ajeno a los que se están perdiendo. La ALMAC reconoce 21 idiomas mayas en el país y ya vimos entonces, según la geografía tenemos 25, pero esto es lo que dice la ALMAC. Oficial dice, aparecen entre paréntesis, dice el achí, vean la manera, aquí está hablando de no hay forma de pronunciación y la redacción o la escritura, la regla. Entonces está el achí, el aguacateco, el aguacateco, perdón, el acateco, el chortí, el chuj, el itzá, ixil, cachiquel, ité, mam, mopam, poptí, pocomchí, el pocomán, el canjobal, quechí, sacapulteco, sipacapense, tectiteco, Chutujil y Uzpanteco. La mayoría de idiomas de Guatemala, según la taxonomía de Kaufman, pertenecen a a las divisiones occidentales y orientales de las familias de la familia mayense. Y la familia mayense, en cuanto a los orígenes, está ligada a los idiomas de origen azteca. Además de los idiomas mayas, están reconocidos los idiomas garífuna y xinca, que entraron dentro de los idiomas o de las lenguas vernáculas según la Constitución. El garífuna pertenece a la familia arahuaca de las Antillas y tiene fuerte influencia en el idioma caribe de América. Recordemos que hay historia de cómo es que llegan estos grupos étnicos al territorio nacional y cómo es que estos se van asentando. Entonces aquí vemos que se está tomando el garífuna y el xinca, pero estos no son propios del país. Y aquí vamos a hablar de algunos datos muy importantes respecto a los hablantes de los diversos idiomas que hay en Guatemala. Y algo muy importante respecto a esto es que cómo es que va evolucionando, porque todo esto tiene un contexto histórico, por eso veíamos que hay cualidades en cuanto a ser únicos a los idiomas y una de esas cualidades pues es ese contexto histórico que tiene. Y algo muy importante respecto a los idiomas es que en el proceso de evolución, por decirlo así, no solamente fue cambiando la población,
no solamente la población fue evolucionando, la población fue teniendo ciertos daños, sino también los idiomas. Muchos de los idiomas fueron desapareciendo y como les dije, no se habla desde muchos años atrás. En los procesos del conflicto armado interno, pues hubo mucho racismo, hubo mucha discriminación, las personas huyeron, dice la historia, que se escondieron en las montañas y obviamente con todo esto trajo consigo ese fenómeno de aculturación. Y esto ya no es un cambio por decisión individual, sino ya es un cambio por imposición. Ya no ellos dijeron, bueno, yo quiero aprender o yo quiero dejar de, sino que fueron obligados y a eso se le conoce como aculturación, la adopción de una cultura que no es propia, pero esto ya es por obligación. Dice los hablantes. Los expertos han elaborado estimaciones de las cantidades de hablantes de los idiomas indígenas. Los años de conflicto armado en el país, entre el 60 al 96, causaron la emigración de alrededor de 50.000 indígenas mayas guatemaltecos hacia territorios vecinos de México. Este movimiento de población hizo que disminuyera dentro de las fronteras la cantidad de hablantes de Canjobal, Mam, Chug, Ishil, Quechí, Poptí y Quiché. ¿Por qué razón? Porque ustedes vean todos estos idiomas, Canjobal, Mam, Chug, Ishil, Quechí, Poptí y Quiché. ¿Por qué disminuyeron? ¿Por qué se ve que hay una migración? Voy a regresar al mapita que tenemos inicialmente. Y este mapa nos da la ubicación geográfica de los hablantes de los distintos idiomas. Y me voy a ubicar acá. Miren, aquí está Canjobal, Ixil, Quechí, Poptí, el MAM, y si se dan cuenta están cercanos a zonas fronterizas o a territorio mexicano. Entonces la historia dice que cuando fue el conflicto armado interno, muchas, en este caso las comunidades del altiplano, el área rural del altiplano fue quienes más sufrieron y en temas de racismo, discriminación, pobreza, abuso a la autoridad, ellos fueron muy maltratados. Entonces ellos huyeron y se fueron del territorio guatemalteco, se escondieron en montañas, migraron a territorio mexicano. Por eso es que bajó la cantidad de hablantes de ciertos idiomas. ¿Se dan cuenta por la ubicación geográfica? Aquí pueden ver ustedes, está el Canjobal, aquí está el Mam, el Ixil, está el Quechí. Entonces esa es una de las causas, ¿verdad? De por qué disminuyó el número de hablantes de ciertos idiomas en el territorio nacional. Ahí está el contexto histórico. Ahora bien, dice, en junio de 1997, sin embargo, había retomado cerca de 34.000 de los refugiados y el retorno continúa, por lo que las poblaciones de las regiones lingüísticas tienden a recuperarse. El censo oficial de Guatemala de 1994 indica que la población total para ese año fue, mire, para el año de 1994, fue de 8.331.874 habitantes y que el total de hablantes de las lenguas indígenas del país, maya, xinca y garífuna, constituyen alrededor del 47% de dicha cifra. Según las proyecciones recomendadas del crecimiento de la población entre el 95 al 2050, Guatemala en el año 2002 alcanzaría la cifra de 11.986.800 habitantes sin que se produjese un aumento del número de habitantes de las lenguas indígenas. Tenemos las comunidades indígenas en Guatemala también y aquí nos va a empezar a hacer este, este último punto, nos va a hablar de las zonas o del área geográfica de las comunidades indígenas en Guatemala y que dominan los idiomas. Pero ya vimos dentro de este punto algo muy importante, vimos que si bien es cierto, hay se recuerda, en la guía número 2 hablamos de la diversidad lingüística en Guatemala. Hay personas que pertenecen a una comunidad indígena, pero que no dominan los idiomas. Y ese es un fenómeno que se da, y ya mencionamos las causas. O bueno, que también puede ser por decisión propia e incluso porque las personas sienten vergüenza. Yo conocí a alguien y no me dejo de asombrar de esa actitud
pues una persona que yo considero era perteneciente a una comunidad indígena, pero al momento de que se le solicitó una forma de expresión cultural, dijo, qué vergüenza, de hecho utilizó ese término literal, qué vergüenza. Entonces creo que muchas veces, y esto pasa mucho en la juventud, los jóvenes no quieren, les da pena, les da vergüenza, no considerando de que es algo sumamente importante el poder compartir los idiomas mayas. Ya vimos que la Constitución no utiliza literal ese término, sino la Constitución, dijimos en el artículo 143, la Constitución nos dice: las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. No dice idiomas o lenguas mayas, dice lenguas vernáculas, pero está haciendo referencia a esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que muchas veces son esos factores, la moda, el lograr la aceptación, el que sean integrados en aparentemente, ¿verdad?, grupos populares, que no haya una estratificación social respecto a los aspectos culturales. Entonces, todo eso hace que la juventud hoy en día pues ya no lo practique. Entonces, forma parte de una comunidad indígena, mas no es parte de la comunidad lingüística. Es totalmente distinto. Y dice, aunque las fronteras lingüísticas reales son dinámicas por la movilidad geográfica general de los habitantes del país y por los desplazamientos causados por el conflicto armado interno, sus movimientos son lentos y guardan cierta estabilidad. Ello ha permitido elaborar el mapa lingüístico del país en varios momentos de su historia. ¿A qué se refiere con el mapa lingüístico del país? El mapa lingüístico del país es este, miren, y lo que está diciendo, este es el mapa lingüístico, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo es que sí es cierto, las personas dentro del territorio nacional, pues nos hemos desplazado a diversas partes del país. Yo no sé, quizá no todos, pero algunos, pues quizá pasamos nuestra infancia o la etapa de niños en ciertos sectores, qué sé yo, en otro departamento, y luego, pues, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones de desarrollo, qué sé yo, pues fuimos migrando, ¿verdad? En lo personal y familiarmente hablando, pues también nos pasó, tuvimos que movernos de un lugar a otro hasta llegar a sentarnos a lo que es acá el Tijar Chimaltenango. De hecho, acá en el Tijar no hay un idioma, por decir. Por ejemplo, usted va a Sololá y usted se da cuenta que en Sololá, vean, aquí está, mire, está abarcando en su mayoría el Sutujil, pero también se habla el cachiquel y se habla el quiché en esta parte del territorio nacional. Pero, por ejemplo, acá donde yo vivo, pues no, definitivamente no hay un idioma que predomine. Hay personas hablantes de idiomas indígenas o idiomas mayas, sí. En su mayoría yo les podría decir que es, por ejemplo, el cachiquel. He escuchado aquí en mi comunidad hablar a algunas personas en cachiquel, aunque si yo les hablo del sector o por sectores, no. Es más como, por ejemplo, acá el Tejar está dividido en aldeas, hay colonias, hay sectores y entonces está como más en las áreas rurales del municipio, en donde podemos encontrar personas que dominan un idioma maya. Pero a eso se refiere, ¿verdad? Que las migraciones también han hecho que se vayan desplazando o que se vaya perdiendo la comunidad lingüística, porque recuerde que cuando se habla de una comunidad lingüística, se está hablando de un grupo de personas que están ubicadas geográficamente en una zona y que hablan el idioma. Eso es una comunidad lingüística. Entonces, hay una gran diferencia entre hablar de una comunidad lingüística a hablar de una comunidad indígena. Entonces, como vuelvo y repito, la persona puede portar el traje típico, la persona puede incluso pues manifestar algunas costumbres y tradiciones de origen maya, pero no domina el idioma. Y eso pasa mucho también con la juventud hoy en día. Hoy en día, y ya expliqué las causas, yo pienso que en su mayoría las causas no son tanto de que racismo y discriminación, ya no, sino hoy en día es porque me da pena, me da vergüenza, se ríen de mí, no me voy a saber, no me van a entender y no toman conciencia de que en lugar de verlo como con este sentido, realmente es algo importante y es algo que pues fomenta cada vez más la cultura. Entonces, hoy pues podemos dejar como recomendación, si usted domina algún idioma materno, practíquelo, délo a conocer.
no que no sea un sinónimo de inferioridad, sino al contrario, véase usted, entonces ya es una persona bilingüe porque domina el idioma español y domina el idioma maya. Entonces, yo escuchaba a estas personas, les sigo contando esta experiencia, escuchaba a estas personas hablar y le pregunté a la señorita y le dije que si ella dominaba el idioma y me dijo, si hablamos de una totalidad, quizá yo lo hablo tal vez un 60% o un 50% lo mucho, me dijo, pero lo entiendo muy bien, me dijo. Es decir, que ahí está también otro fenómeno lingüístico en donde se comprende, más no se habla. Entonces yo le decía, ¿y cómo es posible que se dé eso? Y me dice, lo que pasa es que todo el tiempo, bueno, su mamá es de la parte del quiché, de Nevaj, y pues todo el tiempo, desde muy pequeña, ha escuchado hablar a su mamá en idioma Ixil, porque en la mayor cantidad del día o del tiempo, ella habla en idioma Ixil. Entonces decía ella, pues su mamá es de esta zona de Nevaj, hablan el idioma Ixil, tanto ella como su papá, pero a ellos, obviamente, en la escuela, en los centros educativos donde ellos se fueron familiarizando y fueron sociabilizando, era el idioma español. Entonces sus espacios o sus ambientes sociales fueron en español, aunque en su seno familiar, en su hogar, se dominaba este idioma. Entonces ella empezó a asociar porque recuerde que hay dentro del lenguaje, hay lenguaje oral o articulado y hay rasgos paralingüísticos. Esto lo hablaba hablaba con los jóvenes de este tema de los rasgos paralingüísticos, que son señas, son gestos corporales, son gestos faciales, y ahí es donde nosotros nos comunicamos, pero esos son conocidos como rasgos o gestos no lingüísticos o paralingüísticos, porque estos no expresan nada, ¿verdad? Verbalmente hablando. Entonces ella decía eso, ¿verdad? Que su experiencia ha sido así y así es como aprendió. Por eso es que ella dice, yo lo entiendo muy bien, mas no puedo hablar, no puedo pronunciar todas las palabras en el idioma de Chile. Entonces ahí se da el fenómeno de es parte de una comunidad indígena, más no de una comunidad lingüística. Entonces tendría usted que hacer una evaluación de, ¿soy parte de la comunidad o soy parte de la comunidad indígena o lingüística? En lo personal, si hacemos una autoevaluación, y ahí es donde viene este punto, ¿verdad? Yo les digo, mi ascendencia es mestiza. Yo no puedo decir que soy latina, sino soy mestiza, porque hay una mezcla. No formo parte ni de una comunidad indígena, ni mucho menos de una comunidad lingüística, porque yo no porto ningún traje típico regional y tampoco domino ningún idioma maya. Entonces usted tiene que saber clasificarse respecto a los grupos o a las culturas en Guatemala. Tiene que saber clasificarse y como ya dije, pues la mayoría dicen latino. Cuando se hacen estadísticas, de hecho, para poder ingresar a la universidad, o para hacer exámenes de ubicación le piden a uno que marque para qué comunidad uno pertenece. Y la mayoría marcan latino, latino, latino. Y yo digo, nosotros no somos latinos, tenemos que entender conceptos. Estos ya fueron explicados anteriormente. Hablamos de que era un indígena, de que era un mestizo, hablamos de que era un criollo. Y los españoles, y hoy en día, pues hay latinos, claro que sí hay latinos viviendo en el país, porque no son pertenecientes a ningún grupo étnico, ni tampoco pues ha habido una unión o una mezcla. Por lo tanto, no son mestizos, tampoco son de la comunidad Ixil ni de la comunidad garífuna. Entonces, sí hay ladinos, pero vamos a hablar de los extranjeros residentes en Guatemala. Ellos sí son ladinos, pero nosotros, el hecho de portar ropa occidental no nos hace decir, como les contaba esa experiencia también de este compañero que decía, que era de origen alemán y pues en realidad sus rasgos físicos no daban, causó gracia, la verdad, y nosotros dijimos, bueno, está bien, si crees ser alemán, dejémoslo ahí para no caer en debate, pero realmente pasa eso, ¿verdad? Que por vergüenza o no sé qué se mueva en la mente, las personas deciden pues no identificarse con sus comunidades y en este caso hablemos de comunidades indígenas. Entonces Em, dice, aunque las fronteras lingüísticas reales son dinámicas por la movilidad geográfica general de los habitantes del país y por los desplazamientos causados por el conflicto armado interno, sus movimientos son lentos y guardan cierta estabilidad.
Ello ha permitido elaborar el mapa lingüístico que ya hablé y ya señalé cuál es el mapa lingüístico, a qué se refiere este punto de nuestro texto. Y dice, las áreas lingüísticas más extensas corresponden a los 4 idiomas que cuentan con mayor número de hablantes, que son el quiché, el mam, el cachiquel y el quechí. Vean, estos son, pero aún así, el idioma mam es un idioma que se está viendo afectado, por eso hay fomento a la cultura. Dice el quechí, de medio millón a más de 1 millón de hablantes en cada una, según las proyecciones. La región quiché comprende 71 municipios separados. Los municipios que hablan el achí cubre el sur del departamento de El Quiché. Y nos vamos a detener hasta aquí porque ya vamos a ir viendo este tema más adelante. Pero algo muy importante es, y lo siguiente, vuelvo y repito, les voy a dejar los links de acceso a los videos que podemos encontrar a través de YouTube, en donde hay una tabla. Y hay un video que me gustó mucho porque hace referencia a las comunidades en donde se hablan los idiomas. Y por ejemplo, hizo lo que ustedes están viendo acá, lo dio a conocer, pero lo dio a conocer a través de municipios en todo el territorio nacional. Recuerden que si hablamos de la división política en Guatemala, pues hablamos de departamentos y municipios. Entonces, en este caso, pues esta persona hizo la clasificación de las comunidades indígenas y lingüísticas en Guatemala basado en los municipios. Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos de la diversidad y la etnicidad que hay en Guatemala. Y cuando hablamos de la etnicidad y la diversidad lingüística, pues aquí hay un gran dilema, ¿verdad? Es un gran dilema porque ya vimos algunos aspectos, como por ejemplo acá, ¿verdad? Miren, de color morado. Vean acá, aquí está la zona de Chimaltenango. Aparentemente, en Chimaltenango, entonces se habla el idioma cachiquel, pero ustedes saben que no es así. En Chimaltenango, pues hablamos el idioma español. Entonces, ahí es donde se rompen las fronteras lingüísticas por el desplazamiento que ha tenido la sociedad. Y esto es algo muy importante. Eh, en este caso, miren, aquí está marcando el mapa lo que yo les decía. Permítanme un segundo, solo ahí está, disculpen. Bueno, miren pues, estos símbolos o estas rayitas sobre el mapa, ¿ven? Ustedes pueden ver ahí. Dice que representa las zonas o las áreas en Guatemala con 2 o más idiomas, mayas y el español. Miren, esto está representado que en estas zonas, pero usted ve y dice, bueno, aquí se da un fenómeno, porque entonces mire usted ese fenómeno que se ve en donde definitivamente ya se perdió como que donde se concentran las lenguas o idiomas de ascendencia maya. Entonces, con esto concluimos el día de hoy nuestra guía de estudio número 3 y hablamos respecto a lo que son los idiomas, hablamos a las instituciones encargadas del fomento de los idiomas en Guatemala.